Hola, ¿cómo estás? Soy Lourdes Silva y hoy, para ti, el arte de soltar, de la página Sabiduría Ancestral. En lo alto de una montaña, donde el viento sopla con la sabiduría del tiempo y los árboles murmuran antiguos secretos, vivía un joven monje. Su corazón, aunque dedicado a la senda del despertar, estaba inquieto. Cada día, mientras los demás monjes meditaban en profunda serenidad, su mente se agitaba como un río turbulento. Los recuerdos de su pasado volvían sin cesar, errores cometidos, palabras dichas en momentos de ira, decisiones que desearía poder cambiar. Sentía que estaba atrapado en un círculo de pensamientos del que no podía escapar, mientras sus compañeros encontraban paz en el silencio. Él solo encontraba ruido en su interior. Una noche, incapaz de dormir, salió al patio del monasterio, miró la luna llena y suspiró con frustración. ¿Por qué no puedo dejar de ir todo esto?, se preguntó. Había renunciado al mundo, a los deseos materiales, a las distracciones, y aún así su mente seguía encadenada. Cada amanecer, con la esperanza de hallar alivio, intentaba calmar sus pensamientos. Pero era como si cuanto más tratara de olvidarlos, más fuertes se volvían. Su corazón se volvía pesado, como si llevara una carga invisible que le impedía avanzar. Sabía que algo debía cambiar, que no podía seguir viviendo con esta tormenta en su interior. Pero, ¿cómo encontrar la respuesta? ¿Cómo soltar lo que le atormentaba? Lo que el joven monje aún no sabía era que la vida estaba a punto de enseñarle una lección muy importante. A la mañana siguiente, con el corazón aún pesado, el joven monje se dirigió a su maestro. Se inclinó respetuosamente y con voz temblorosa habló. Maestro, he tratado de hallar paz en la meditación, en el silencio, en la práctica, pero mi mente sigue atrapada en el pasado. No importa cuánto lo intente, los recuerdos regresan como sombras persistentes. ¿Cómo puedo liberarme de ellos? El anciano maestro contestó: si te sientas aquí y esperas a que la tierra se abra para tragarse tu dolor, ¿crees que eso sucederá? No, maestro. Entonces, ¿por qué esperas que el tiempo por sí solo se lleve tu sufrimiento? El monje sintió un nudo en el estómago. Nunca lo había pensado de esa manera. El maestro continuó: algunas respuestas no pueden encontrarse aquí dentro de estos muros. Debes viajar más allá. Buscar a alguien que te ayude a comprender lo que no puedes ver. El joven alzó la vista. Su maestro lo vio con una leve sonrisa y le habló. Ve a las montañas del este. Ahí vive un anciano monje que ha dedicado su vida a comprender el arte de soltar. Quizás él pueda mostrarte lo que buscas. El joven monje asistió con silencio. Sabía que su maestro nunca hablaba sin propósito. Si lo enviaba aquel anciano en las montañas, debía haber una razón profunda detrás. Al día siguiente, el joven monje partió al amanecer. Con cada paso, su mente se llenaba de dudas. Tal vez esta búsqueda sea inútil. Tal vez mi sufrimiento era parte de mí, algo imposible de soltar.
Justo cuando el agotamiento empezaba a hacerse presente, visualizó una pequeña cabaña de madera en la cima de una colina y avanzó con firmeza y determinación. Al llegar a la puerta, golpeó suavemente. Una voz ronca y serena respondió: «Adelante, te estaba esperando». El joven monje entró con cautela y ahí estaba el anciano monje. «Siéntate», dijo el anciano. El joven monje se sentó frente a él sin decir palabra. «Has viajado lejos», dijo el anciano, «pero dime, ¿qué es lo que realmente has traído contigo?». El joven monje frunció el ceño. «No he traído nada», respondió mirando su túnica. El anciano sonrió con suavidad. «¿Nada? ¿Y qué es la carga de tus hombros? ¿Qué hay de los recuerdos que te atormentan? ¿Los has dejado atrás en el monasterio?». El joven sintió pena, bajó la mirada, incapaz de responder. «Veo que aún los llevas contigo», continuó el anciano, «y mientras los sostengas, seguirán pesando sobre ti». El monje apretó los puños. «Quiero aprender a soltarlos, quiero aprender a dejarlos ir». El anciano asintió levemente. «Entonces mañana al amanecer comenzaremos». Al amanecer el joven monje despertó y encontró al anciano ya de pie afuera, mirando hacia el valle. «Sígueme», dijo sin volverse. Caminaron en silencio hasta un sendero que descendía por la montaña. El cielo apenas empezaba a teñir de tonos dorados. Entonces el anciano se detiene frente a una enorme roca cubierta de musgo. «Levanta esa piedra», ordenó. El joven monje parpadeó desconcertado. La roca era grande y pesada. Sin embargo, no dudó en obedecer. Se inclinó, usó toda su fuerza y con esfuerzo logró levantarla contra su pecho. El anciano lo observó con calma. «Ahora llévala hasta el pie de la montaña». El joven sintió un nudo en su garganta. La piedra era incómoda. Su peso presionaba contra su pecho, pero no cuestionó la orden. Dio sus primeros pasos tambaleándose levemente. A cada paso la roca parecía hacerse más pesada. Sus brazos le dolían, la espalda se tensaba. Pronto el esfuerzo le hizo jadear. Detrás de él, el anciano lo seguía en silencio, sin decir una palabra. El sendero era largo y con cada metro recorrido el peso se volvía insoportable. Pero el joven apretó sus dientes y siguió adelante, sin comprender aún la lección que estaba a punto de aprender. Después de un largo tramo, sus piernas comenzaron a fallarle, sus músculos ardían y su corazón latía con furia. La desesperación crecía dentro de él. «Maestro», jadeó entrecortadamente, «¿cuánto más debo llevar esta piedra?». El anciano, caminando tranquilamente detrás de él, respondió con serenidad: «Si es demasiado pesada, ¿por qué no la dejas caer?». El joven monje se detuvo de golpe. Sus manos, agarrotadas por el esfuerzo, aún sujetaban la roca, como si soltarla fuera un acto imposible. Miró la piedra, sintió su peso aplastante y de repente comprendió por qué no la soltaba. Sin pensarlo más, dejó caer la piedra. Cayó al suelo con un sonido sordo y en ese instante
Su cuerpo se sintió más ligero, más libre. Respiró hondo y cerró los ojos. El anciano lo observó con una leve sonrisa. Así es como has vivido, dijo en voz baja, cargando algo que nunca estuviste obligado a llevar. El joven monje se sintió confundido. Sus pensamientos, sus recuerdos, su dolor. Había sido él mismo quien los había sostenido todo ese tiempo. El joven monje permaneció inmóvil, mirando la piedra que permanecía a sus pies. Su pecho subía y bajaba con la respiración agitada, pero algo dentro de él se había aquietado. El anciano se acercó y con la punta de su bastón tocó la roca. Dime, ¿ha cambiado en algo la piedra desde que la cargabas hasta ahora? El monje parpadeó aún confundido. No, maestro, la piedra sigue siendo la misma. El anciano asintió con calma. Entonces, ¿qué ha cambiado? El joven bajó la mirada hacia sus manos vacías. La sensación de alivio era innegable, casi desconcertante. Llevaba tanto tiempo cargando su dolor que nunca se había detenido a pensar en la posibilidad de soltarlo. Yo he cambiado, susurró. El anciano sonrió. Exacto. No fue la piedra la que te hizo sufrir, sino tu decisión de llevarla contigo. Y así es con el pasado, con el rencor, con el arrepentimiento. No son esas memorias las que te aprisionan. Eres tú quien se aferra a ellas. El joven monje sintió un nudo en su garganta. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre habría creído que su sufrimiento era inevitable, un peso impuesto por la vida. Pero ahora por primera vez entendía que tenía la opción de dejarlo ir. El joven monje cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras del anciano resonaran en su interior. Todo este tiempo había caminado por la vida creyendo que su dolor era parte de él, como una sombra inseparable. Pero ahora entendía que su sufrimiento no era castigo ni una sentencia. Era una elección. Abrió los ojos, miró la piedra una vez más. Seguía ahí, inmóvil, indiferente a todo. No tenía poder sobre él. Nunca lo tuvo. El anciano se dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por el sendero. Ven, dijo sin mirar atrás. Regresemos. El joven monje lo siguió y con cada paso sentía una nueva ligereza en su cuerpo y en su mente. El mismo camino que había recorrido con dolor y agotamiento, ahora le parecía más fácil. Se dio cuenta de que no era el sendero el que había caminado, sino la carga que ya no llevaba. Mientras caminaban, el anciano le decía con voz serena: las personas viven como lo hiciste tú, cargando piedras invisibles. Se aferran a sus heridas, o a su pasado, o a sus miedos. Y se preguntan por qué la vida es tan difícil. Pero la verdad es simple. No es la vida la que pesa, es lo que decidimos cargar con nosotros. Esa verdad era más poderosa de lo que jamás había imaginado. El joven monje caminó por el sendero más ligero, más seguro. Algo en él había cambiado de manera irreversible. El anciano se detuvo por un momento. Lo miró fijamente.
Ahora dime, preguntó con calma, ¿cómo te sientes sin la piedra? El joven miró sus manos vacías. No era solo la piedra lo que había soltado, era un peso mucho más profundo, más antiguo. Me siento libre, susurró. El anciano asintió con leve sonrisa. Así es como se siente dejar ir. La verdad de esas palabras se asentaron en su interior. Ahora entendía que aferrarse al pasado solo le había impedido vivir el presente. Recuerda, la verdadera práctica no es soltar una piedra, es aprender a soltar todos los días. Aprende a dejar ir una y otra vez, hasta que el alma sea tan ligera como el viento. ¿Y tú, qué piedras sigues cargando en tu vida? Abrazos de luz para el alma.